Buenos días, talleristas. Bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión y de opinión. En el día de hoy tenemos la oportunidad y el honor de contar con la presencia del abogado Javier Espinosa. Él es abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es magíster en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de propiedad intelectual y derecho informático en la Facultad de Derecho de la ULEA y es abogado asociado de Abogados Miguel López. ¿Cómo está, mi estimado abogado? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Contento de poder acompañarlos en esta mañana, en esta tertulia sobre arquitectura y propiedad intelectual. Bien. A la vez también, como siempre, nuestros estimados y queridos amigos arquitectos Fernando Zambrano y Miguel Llosa. Hola, ¿cómo están, gente? Espero que disfruten el video de hoy, una conversación bastante interesante que siempre ha venido sobre la mesa, pero que muy pocas personas han tratado. Y bueno, qué gusto tenerte a ti, Javier, para hablar de estos temas. Muchas gracias. Bienvenido, Javier. Como ya nos han dicho, un placer tenerte aquí. Qué bueno que estés aquí para aclararnos ciertos temas que yo creo que muchas veces los profesionales tenemos dudas. Y bueno, bienvenido. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contentos, la verdad, de poder compartir con ustedes hoy. Antes de empezar, no se olviden darle like al video y suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que sean los primeros en ver nuestro próximo video. Como bien pudieron haber visto en el título del video, hoy vamos a tratar sobre la propiedad intelectual en la arquitectura. Entonces, la arquitectura, como bien todos sabemos, es la técnica de diseñar, proyectar y construir. Hoy en día es considerada por muchos como arte, debido al ingenio y el gran uso de la estética que se requiere para crear construcciones armónicas con el espacio y que son perdurables en el tiempo, lo que la hace digna de estar protegida con la propiedad intelectual. Y para eso tenemos aquí a Javier. Entonces, comenzando con la primera pregunta, la que todos necesitamos saber, obviamente, es ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo funciona y su aplicación en la arquitectura? Mi estimado, todo suyo. Muchas gracias. Ok, sobre la propiedad intelectual, ¿qué es concretamente? En esencia es una serie de derechos que se confieren para un autor sobre su creación, ¿no? Entendiéndose por el lado del derecho de autor enfocado hacia la arquitectura, que es más o menos a donde nos vamos a referir el día de hoy, ¿no? Es importante tener en cuenta que por lo general se divide la propiedad intelectual, por un lado, en derechos de autor, ¿no? En propiedad intelectual como derechos de autor, y por otro lado, la propiedad industrial, que es la parte en la que también me gustaría conversar con ustedes un poco, que ya va más referido sobre marcas y sobre inventos un poco más técnicos, ¿no? Ok, enfocándonos a lo que es, a cómo se aplicaría la propiedad intelectual concretamente en la arquitectura. Efectivamente, como lo dijo Ricardo, una obra arquitectónica sin lugar a dudas puede constituir una, una obra de arte, ¿no? Y de hecho, en el Código de Ingenios, que es el código que regula la propiedad intelectual en Ecuador, que la legisla, encontramos que en el artículo 104, me permito darles una pequeña lectura para que puedan ver cómo efectivamente la arquitectura está reconocida en nuestra legislación. Dice lo siguiente. Artículo 104. Obras susceptibles de protección. Dice, la protección reconocida por el presente título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. Las obras susceptibles de protección comprenden, entre otras, ¿no? Y de ahí iniciamos una serie de numerales, y en el numeral 7 se indica que lo comprenden proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. Entonces, vemos cómo efectivamente se encuentra reconocida la obra arquitectónica como una obra susceptible de protección de derechos de autor. Ahora, ¿cuáles son estos derechos que posiblemente puede tener un autor, ¿no? Un creador de esa obra arquitectónica? Se dividen en dos. Por un lado existen los derechos patrimoniales, ¿no? Y por otro están los derechos morales.
Los derechos patrimoniales en general son 4, que son el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Se los voy enlistando y ahorita vamos viendo sobre de qué van cada uno, ¿no? Ok, el de reproducción se refiere a la fijación de esa obra, ¿no? Al derecho que tienen ustedes una vez que, por ejemplo, hacen el diseño arquitectónico, ¿no? Lo tienen plasmado en su hoja, en el formato que lo tengan, es el derecho que tienen ustedes a que esa obra, ese diseño, nadie más lo pueda copiar íntegramente, nadie más lo pueda hacer copias del mismo, y que solamente el autor de aquel diseño puede puede reproducirlo, puede plasmarlo nuevamente, ¿no? Por reproducción entendemos la fijación, el plasmar ese diseño, ¿no? Si acaso refiriéndonos a aquello, o esa obra. Por la distribución, entendemos que es un derecho que tiene el autor sobre su obra en tanto que se refiere a la venta, al alquiler o arrendamiento del mismo, ¿no? Entonces, la distribución se refiere más que todo a la venta, si acaso, de ese diseño del que estábamos hablando hace poco. Y ahorita, más adelante, vamos a ver si acaso algunos límites que se tienen sobre el ejercicio de estos derechos. ¿Ok? Comunicación pública, que se refiere a poder, como su nombre bien lo indica, comunicar hacia un público, hacia una pluralidad de personas, una obra, ¿no? Sin que exista una previa distribución de ejemplares. Por ejemplo, siempre suelo usar este ejemplo, un concierto, ¿no? En un concierto uno no acude a a comprar un CD, sino uno acude a presenciar aquella comunicación pública que se haga de esa canción, ¿no? De esa obra. Ok, y del derecho de transformación, que es el derecho que tiene el autor sobre su obra para decidir si, a ver, para que ésta no sea modificada, ¿no? O para que ésta pueda ser adaptada de alguna forma, ¿no? Entonces, por transformación entendemos a la modificación, a cualquier adaptación que se haga de esa obra, ¿no? Estos son los derechos patrimoniales, ¿no? Los que hemos visto ahora. Ahora, por el lado de los derechos morales, vamos a referirnos a aquellos derechos que van un poco más ligados a la personalidad del autor. De alguna forma, entendiendo que el autor está de alguna manera muy ligado a su obra, ¿no? De forma que muchas veces se escucha decir que para el autor su obra es su hijo, ¿verdad? Ok, entonces, los derechos morales tenemos que son el derecho de paternidad, el derecho de paternidad de la obra, integridad de la obra, divulgación de la obra y acceso al ejemplar único o raro de la obra, ¿no? El derecho moral de paternidad es el que se refiere a que el autor pueda reivindicar la obra como suya, ¿no? Siempre, 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 ¿no? Entonces, el autor va a poder en cualquier momento decir, y frente a quien sea, reivindicar que esa obra la creó él, ¿verdad? Pero así como puede reivindicarla, también puede exigir que no se le mencione su nombre con aquella obra, ¿no? Este es el derecho moral de paternidad. El derecho moral de integridad es el que tiene el autor de exigir que su obra se mantenga tal como como la creó. De alguna forma que no se modifique de ninguna forma, ¿no? Y que se mantenga íntegra, de ahí su nombre, ¿no? El derecho de divulgación, que es el que tiene el autor, de que una vez creada su obra, ¿no? El autor crea su obra, sea su poema, sea su diseño arquitectónico, cualquier obra, es él quien tiene la facultad de decidir cuándo lo divulga y si es que lo divulga, ¿no? Tiene la facultad de decidir o si lo deja en inédito o si lo puede divulgar en lo posterior. Luego, el acceso al ejemplar único o raro de la obra es un derecho que tiene el autor de, por ejemplo, hagamos la idea de que hay un
autor de una obra, de una escultura, ¿no? Entonces, el autor la vende y pasado el tiempo, por razón de querer ejercer cualquier derecho que tenga él sobre su obra, quiere acceder a ella, la quiere ver, la quiere contemplar, la quiere acceder a la misma, pues tiene el derecho de exigir a quien tenga la obra, quien tenga el soporte de la obra, tiene el derecho de acudir y decirle, bueno, que quiere acceder a la obra y tiene el derecho de hacerlo como tal, ¿no? De manera que estos son los derechos morales, ¿no? Entonces hemos visto derechos por un lado patrimoniales, que son aquellos por los que el autor puede generar dinero, ¿no? Y los morales, que son aquellos que buscan que el autor no vea menoscabada su obra de alguna forma, ¿no? O su honra, que de alguna manera va atañada a la obra. Ok, estos son entonces los derechos que existen, derechos de autor que existen sobre una obra, ¿no? Incluidas las obras arquitectónicas, ¿no? Como lo habíamos revisado. Quería referirme un poco a la parte de qué es lo protegible, ¿no? ¿Qué es lo que se protege en el derecho de autor, ¿no? Debemos de diferenciar, que a veces nos cuesta hacer esta diferenciación, que no es lo mismo el soporte de una obra, ¿no? Donde está fijado una obra, donde está reproducida la obra, que la obra en sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo compro un DVD, ¿no? Yo compro un DVD original, claramente. Yo lo que adquiero es el soporte de la obra, ¿no? Yo quiero el CD donde se encuentra esa obra. No, yo no adquiero los derechos de esa obra en concreto, ¿no? Esto es lo que muchas veces antes decías, bueno, sí, yo puedo hacer muchas copias de esto y venderlo porque yo ya compré la película. No, yo no he comprado la película, no he comprado los derechos sobre esa película. Yo lo que he comprado es el soporte en el que viene grabada esa película. Entonces, de aquí se hace una diferenciación entre lo que es y lo que llamamos el corpus mysticum, por un lado, y por otro, el corpus mechanicum, ¿no? Entendiéndose que el corpus mechanicum es el soporte donde se encuentra plasmada la obra de alguna forma. Si es una obra, una escultura, puede ser en ese caso una obra de mármol, ¿no? El mármol es ahí donde se encuentra, ese es el soporte, por ende el corpus mechanicum. Si en el mármol se encuentra, por ejemplo, un hombre, a ver, que si el hombre pensando, ¿no? El hombre este que piensa que está grabado en mármol. El hombre como tal, la imagen de aquel hombre sentado es la parte del corpus mysticum. Por corpus mysticum entendemos aquello que puede, que es la creación intelectual, ¿no? Que es la parte en la que, por ejemplo, yo podría hacer más reproducciones de aquel hombre pensando, ¿no? Lo puedo reproducir o en una hoja de papel, lo puedo reproducir en la computadora de alguna forma, en cualquier obra plástica diferente, ¿no? Eso no quita que aquella creación ya no sea mía, ¿no? Porque yo creé esa obra. Lo que pasa es que en aquel mármol es donde tiene el soporte, ¿no? Entonces no es lo mismo el corpus mysticum que el corpus mechanicum de alguna forma. Son cuestiones un poquito más técnicas, pero creo que vienen bien para entender que no es lo mismo el soporte de la obra que la obra como tal, ¿no? Una pregunta. Uh-huh. Supongamos, ¿no? Cuando yo creo cualquier cosa inédita, es decir, en sí lo que me pertenece es la idea, más no en qué o con qué lo hagan. A la final me pertenece la idea y si es igualito yo puedo reclamar por ella. No es como decir, esa obra hicieron, yo le hice, como tú dices, yo le hice en mármol, alguien la hizo en cobre, ya por eso es algo diferente. No, la idea es la misma y es mío. Correctísimo, correctísimo.
ahí se me colgó un poquito, pero sí, justamente esa es la idea, de que lo que se protege entonces es aquello, ¿no? Es esa creación intelectual. Y me parece oportuno hacer una acotación respecto de lo que acaba de mencionar Miguel, respecto de que la protección de la idea, sí, de alguna forma se protege el concepto, pero no el concepto de idea como tal, ¿no? Porque es importante tener presente que las ideas no son protegibles en tanto que no hayan sido expresadas, ¿no? Lo que protege la propiedad intelectual es aquella expresión de la idea, ¿no? De manera que vemos, por ejemplo, que hay muchas obras similares en el cine, por ejemplo, vemos que hay muchas historias de romanticismo que son muy similares, pero la forma en la que están expresadas son distintas, ¿no? Entonces, o en poemas también hay muchos que van casi de lo mismo, pero la forma en la que se expresan son distintos. Entonces, nada más quería hacerles esa pequeña acotación, pero sí, justamente, así como lo refería, es a lo que quería explicar. Yo quería, o sea, primero un comentario de que me parece interesante los derechos patrimoniales, porque, por ejemplo, como arquitectos a veces tenemos clientes en los cuales le hacemos una casa, digamos. Pero dicha casa, pues, queda bien diseñada, bien construida y es un elemento que se reconoce a nivel nacional, a nivel mundial, digamos, y es reconocible y pues, digamos, ya lo hizo, no sé, X arquitecto. Pero la casa en sí no me pertenece a mí. La casa es de los señores a las cuales se las construí. Entonces, es interesante saber que la misma casa, digamos, está protegida porque nosotros al diseñar contemplamos todo, desde qué tipo de paredes va a ser, cómo se va a construir, cuál va a ser el color de las paredes, cuál va a ser el piso. Entonces, si tú uno de esos elementos le quitas, o digamos el dueño dice, ya no me gusta este piso, que es, digamos, color, no sé, blanco, le va a poner el color fucsia, digamos. Entonces ya la obra ya no es la misma. Entonces es interesante saber que también está protegida, ¿no? Correcto, correcto, correcto. De alguna forma sí, efectivamente está protegida. Y justamente a eso, a esa parte era la que me quería referir ahora, porque si bien es cierto, las obras en general tienen este tipo de protección de la que estamos hablando, pero pero la obra arquitectónica tiene unas ciertas características especiales porque tiene a ver, que su funcionalidad puede ir un poco más hacia la parte social muchas veces y entendiéndose de que la arquitectura tiene funciones de que si acaso de la derecho de vivienda y todo esto, ¿no? Entonces vemos que sí, por un lado, el arquitecto tiene sus derechos sobre su obra, pero por otro lado, también, y por eso era que me interesaba hacer la diferencia entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum, porque es verdad que el corpus mechanicum, el soporte de esa obra, lo va a tener la persona que va a vivir en esa casa, por ejemplo, ¿no? Que va a ocupar ese espacio, que va, si acaso es en una ciudad, el municipio o quien vaya a ser el propietario de ese inmueble, ¿no? Entonces, atendiendo justamente a esa problemática que se podría llegar a crear, vemos que y que efectivamente ha surgido, vemos que se ha ido adaptando para que de alguna forma prevalezcan ciertos derechos sobre otros, ¿no? A fin de tener una convivencia tranquila, porque imagínense, como bien lo menciona Ricardo, el arquitecto puede que lo haya envisionado de alguna forma y muy bien signifique algo concreto para él, y viene el propietario y dice, no, es que ya quiero poner una nueva silla ahí, lo que sea que se me ocurra. Entonces, sí, ok, ya, pero yo voy a vivir aquí, ya, pero es mi diseño, ¿no? Entonces, puede crear esta cierta fricción. Y al respecto quiero traerles un pequeño ejemplo del que quizá tengan conocimiento. Eh, el, es el famoso caso del Tsubisuri,
que creó el arquitecto Santiago Calatrava en Bilbao, ¿no? Es un puente que, en el que surgió esta controversia, en tanto que en principio el arquitecto Calatrava había creado el puente, ¿no? Y lo había entregado al municipio, a quien tuviera la propiedad de aquello. Entonces, lo que sucedió fue que en lo posterior a la entrega de aquel puente, el municipio le hace unas ciertas modificaciones, ¿no? Le hace unas ciertas modificaciones. Entonces, el arquitecto Calatrava considera afectados sus derechos morales, concretamente su derecho de integridad de la obra, de que conversábamos, ¿no? Entonces dice, no, ok, sí, pero a mí no me pidieron permiso. Ya, pero es que necesitábamos hacerlo porque, si mal no recuerdo, lo que pasa es que el puente, ustedes más que yo saben que el arquitecto Calatrava a veces ha estado inmiscuido en ciertas controversias, por lo que alguna vez conversaba con Ricardo de que si su funcionalidad no es siempre eh, tan acertada, ¿no? Y de lo que más o menos recuerdo de este caso era que para cruzar el puente se debía de bajar por un lado y luego acceder por otro. Entonces, vaya, no recuerdo si era bien aquello, pero lo que sí recuerdo era que no era tan funcional y se crearon unas nuevas, vaya, se le hicieron unas modificaciones a aquel puente, ¿no? Para dejarlo, para lo largo, hacerlo corto, se le hicieron unas ciertas modificaciones al puente del arquitecto Calatrava. Entonces, el arquitecto Calatrava, al ver sus derechos efectivamente afectados, demandó, ¿no? Exigiendo una cantidad de dinero fuerte. Y a ver, que ahí entonces encontramos ese conflicto que puede surgir. Sí, el puente estaba, que si funcionaba, sí, que si lo podía hacer, si podía funcionar mejor, también, ¿no? Entonces, en función de que tenemos presente de que el puente, ¿no? Cumplía una función a ver, que su función era que la gente pueda pasar tranquilamente y que pueda pasar rápido, llegue a donde tienen que llegar, ¿no? ¿Por qué simplemente no hacerles esas modificaciones? ¿Por qué? Porque el arquitecto tenía sus derechos sobre aquella obra. Ok, se demandó. Eh, para hacerlo más corto, ¿a qué se llegó? Sí, efectivamente se determinó que existía vulneración del derecho moral del autor sobre la integridad de esa obra, ¿no? Entonces, creo que también se demandaba por el derecho de transformación. Pero bueno, efectivamente se determinó que existía la vulneración del derecho, pero no se determinó el pago de una fuerte suma como había pedido el arquitecto. Porque, a ver, sí es verdad, se le afectó su derecho, pero también es verdad que tenemos que sopesar que existen derechos de la colectividad, de la sociedad, ¿no? Al libre tránsito, si se quisiera, ¿no? Efectivamente, el puente, ¿no? Era una obra que tenía derechos era una obra sobre la que el autor tenía derechos, ¿no? Entonces, sí, pero también es entonces en que hay que sopesar, cuando se pone en la balanza, qué derecho vale más hacerlo prevalecer, si se quisiera, ¿no? De alguna forma, sí, se determinó que existía vulneración de derechos del arquitecto Calatrava, pero que también no nos quiera cobrar cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces se pagó, sí, se determinó que se pague, pero una suma nada más simbólica, ¿no? También se llamó la atención, dijeron, oigan, si van a modificar, que está bien, nada más avisen que no les cuesta nada y se evitan todo este problema legal, de alguna forma, ¿no? Hasta aquí es más o menos lo que quiero ver de cómo se llevan en Europa, más que todo, algunos de estos casos. Y luego quisiera tratar con ustedes cómo se lleva acá en nuestro territorio, en Ecuador,
precisamente y cuáles son unos ciertos límites que pueden existir para el arquitecto sobre sus derechos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí, ahí a mí me surge un interrogante. O sea, vemos Ujú, este caso que mencionas de Calatrava y el municipio de Bilbao, y si bien es cierto que, bueno, estamos con esto de los derechos de autor y sobre esta idea original, ¿no? O sea, él reclamaba sus derechos porque aquello que él había diseñado y que él había concebido en su proyecto, con las modificaciones se veían alterados tanto el equilibrio, la simetría del proyecto en general, en total. Y el municipio decía que el puente ujú, era solo un puente, o sea, era para cruzar, no era algo que se podría admirar como una obra de arte como tal, no era una pintura, no era una escultura, entonces, por ende, tenían todos los derechos para poderlo modificar. Entonces, ese era el argumento del municipio. Entonces, yo quiero tal vez llevarlo, ya sabemos que ganó Calatrava en cuanto al tema de derechos de autor, pero llevémoslos un poco más allá ujú. y vamos a un tema más cotidiano. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se contrata a un arquitecto o a una firma de arquitectos para que diseñe un, pongamos, no sé, un edificio o una torre de departamentos, en la cual ellos generan un diseño Ujú. que está acorde al entorno en el cual se va a construir, sea borde costero, sea sobre una colina, en un bosque, que se mimetice con el ambiente. Entonces llega la constructora, que es otra, o sea, el arquitecto no lo construye, ¿no? Le pagan para que haga el diseño para esta inmobiliaria o esta constructora. Y la constructora ve que ciertos detalles no son totalmente viables económicamente hablando para poder terminar su Ujú. construcción. Entonces se ven en la necesidad de modificar estos elementos, ¿no? Estos elementos que probablemente tenga el edificio, por poner un ejemplo. Y ahí yo quisiera saber si es que la constructora es la propietaria de los derechos de modificación de ese proyecto por haber contratado al arquitecto, o los derechos son del arquitecto por haber plasmado y diseñado eh, su idea, ¿no? Dentro del proyecto como tal. ¿A quién le pertenecen? ¿Si a la inmobiliaria o a la constructora? Y eso también quizás también vendría otra pregunta que va de la mano y tal vez me la puedas contestar, es cuando se contrata también a una firma de arquitectos o a un arquitecto para hacer una urbanización, por ejemplo. Y vemos que hay una vivienda que igual no se instala en un ambiente determinado, pero tiene éxito y se replican 1000 veces. Al arquitecto le conviene el beneficio por cada casa comprada porque es de su idea la que vende, o no le compete porque solo lo contrataron por diseño. O sea, ¿cómo se maneja ahí el tema de la propiedad intelectual? Muy bien, perfecto. Justamente a esto era el campo en el que quería traer yo el tema ahora. Respecto de lo que, de a quién pertenecen los derechos sobre una obra creada, ¿no? Esto varía en tanto que tenemos que atenernos a lo que se estipula en el contrato. Por eso es muy importante que siempre que vayamos a diseñar o a crear algún objeto, alguna creación, alguna obra, em, que lo hagamos y que determinemos en el contrato a quién pertenecen los derechos de autor, porque en principio, si por ejemplo un arquitecto es contratado por alguien más, ¿no? Para, para diseñar unos planos arquitectónicos, entonces se lo contrata, pero muy, vaya, nada más verbalmente, ¿no? Verbalmente tiene un acuerdo, arquitecto, por favor, diseñeme. El arquitecto, muy bien, se lo diseña, papá, yo le entrego su dinero, usted me entrega mi diseño. Y quedó en la nada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí? De acuerdo a lo que indica el Código de Ingenios, que es la legislación de propiedad intelectual, en principio, si no hay un acuerdo, salvo pacto en contrario, quien tiene los derechos sobre esa obra es el autor. Entonces sería el arquitecto quien tiene los derechos sobre esa obra. Si, por ejemplo, no firmamos un contrato, no, nada más, yo la creé, le di, y usted la ejecutó, como sea, y luego usted quiere venderlos, entonces ahí ya tendría que hablar con el arquitecto porque
el arquitecto es quien tiene los derechos, salvo pacto en contrario, ¿no? Y aquello ya se refirió, nos estaríamos refiriendo un poco más a aquel contrato que se debe de hacer para que quedemos claros sobre quién tiene los derechos, si yo se los cedo, porque el arquitecto también tiene los derechos originalmente, ¿no? Entendemos de que la obra, y esto no se lo había mencionado, pero me parece apropiado sobre la obra la obra es protegible desde el momento en que se crea, ¿no? Desde el mero momento en el que ustedes tienen su creación, está protegida por derechos de autor, sin requerir ninguna otra formalidad. Ustedes no tienen que llevarla, ningún autor tiene que llevarla al SENADI a registrarla, ni hacer más nada, tiene la protección de manera inmediata. Sí, es verdad que en el SENADI se pueden registrar las obras y es recomendable a efectos de que si en lo posterior alguien la quisiera copiar, alguien de alguna manera la robara, ustedes ya se aseguran de que en el SENADI ustedes tienen su respaldo. Como ustedes, perdonen, pero me refiero al arquitecto, ¿no? O a cualquier autor, entonces, con su respaldo ya dicen, a ver, yo estoy aquí, figuro en el SENADI como el autor, ¿no? Es importante mencionar que el registro que se haga ante el SENADI es meramente declarativo de derechos, ¿no? No constitutivo, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Luego, sí, luego la pregunta iba por, de que quién tenía los derechos sobre esa obra, ¿no? Eso ya se sortea en el contrato, ¿no? Y si no, pertenecen al autor. Luego, y esto está en el artículo 115 del Código de Ingenios, para que si algún momento les llega a surgir, o me hablan y lo conversamos, o si no, para que ustedes lo puedan revisar en el internet, que igual siempre viene bien. Ok, ahora, respecto de la función que cumple la arquitectura, ¿no? Y las ciertas limitantes que pueden llegar a surgir. Como por ejemplo sobre el derecho de distribución. Entendemos que el derecho de distribución es aquel en el que se ejecuta la venta o arrendamiento o alquiler del soporte de la obra, ¿no? Pero para la arquitectura, si por ejemplo el arquitecto crea su obra, ¿no? Ya está ejecutada, está la casa, en principio es el arquitecto quien tiene los derechos de distribución sobre aquella obra, ¿no? Entonces, el arrendamiento podría llegarse a considerar ejercicio de derecho de distribución, ¿no? Pero lo que establece es que el Código de Ingenio es que el arquitecto se establece a fines de practicidad, ¿no? De ser prácticos. Y lo que se establece es que el arquitecto no puede oponerse al arrendamiento de la obra, ¿no? En tanto de que entendamos de que la obra sí puede tener sus derechos por ser una obra, ¿no? El autor tiene derechos sobre ella, pero cuando yo la arriendo porque muchas veces no la arriendo porque porque es una obra y está bonita, sino nada más porque tengo alguien que la quiere arrendar, entonces nada más la arriendo para que pase las noches que requiera, ¿no? Entonces, eso sí lo menciona el Código de Ingenio. El arquitecto no puede oponerse entonces a aquel arrendamiento que se haga de la obra. Ya vemos que es un limitante, si acaso, ¿ya? Es un límite que se pone sobre el derecho de autor. Otro, el arquitecto no puede oponerse a las modificaciones que quiera hacer luego el propietario del inmueble o que determine alguna autoridad competente, ¿no? Entonces, sí está determinado de que el autor no podrá el autor de obra arquitectónica no podrá oponerse a las modificaciones que posteriormente quiera hacer un propietario de un bien inmueble. Lo que sí puedo exigir es que no se mencione ya su nombre
con aquella obra, ¿no? Ya que no se lo relacione, porque entendible de que, a ver, yo creé esa obra y eso ya no es mi obra, entonces yo ya no quiero saber nada de la obra modificada. Ese es otro, vemos que de alguna manera, otro limitante. Otro limitante que, o determinación que se tiene en el código es la siguiente, que la adquisición de un proyecto arquitectónico implica el derecho del adquiriente a ejecutar esa obra, ¿no? A que esa obra que ha sido proyectada, a construirla de alguna manera, ¿no? Entonces, de que si de alguna manera yo hago mi diseño y yo lo vendo a, a, a quien me lo encargó, si acaso, ¿no? Entonces, si el arquitecto vende una obra, ¿no? Vende un diseño, ¿no? El adquiriente de aquel diseño, por consecuencia, adquiere el derecho de ejecutar esa obra, ¿no? De ejecutarlo, de construirla, si acaso, ¿no? Pero sí que va a necesitar la autorización, el consentimiento del autor o del arquitecto para, si acaso lo quiere utilizar en otras obras, ese diseño, si lo quiere utilizar en otras obras, incluirlo de alguna manera en otras obras, sí va a necesitar entonces el permiso, si se quisiera, del arquitecto. Esas son algunas... Disculpa que te interrumpa con respecto a Ajá. eso. Supongamos, creo que eso va más a las urbanizaciones. Entonces, por derecho fijo, o sea, sin ponerlo en un contrato, el arquitecto debería recibir algún, por así decirlo, regalía por cada vez que se vuelva a hacer la obra, o eso tiene que quedar implantado en un contrato porque no está estipulado. Siempre, siempre, siempre en principio debe de quedar estipulado en el contrato para evitarnos malos entendidos en lo posterior. Pero sí, se entiende de que el adquiriente tiene el derecho de ejecutar aquella obra, en principio lo puede hacer tantas veces sea necesario, porque de alguna manera podría decir el adquiriente que sí, yo lo contraté, pero, y es verdad que usted puede tener los derechos, pero yo lo contraté porque usted sabía que yo quería reproducirla de alguna forma. Digo, haciendo de abogado del diablo, ¿no? De lo que muchas veces podría llegar a decir un adquiriente, que llegue a encontrarse en conflicto con el autor, con el arquitecto. Entonces, en principio se podría, pero si ya la quiere utilizar, si lo quiere utilizar en alguna otra obra, entonces ahí sí ya hay un conflicto directo en el que el arquitecto puede decir, hey, ya sobre aquella, usted no me ha pedido permiso, y ya entra directamente a una confrontación legal, si se quisiera. Uh-huh. A ver, yo tal vez, no sé si es la misma pregunta que hizo Miguel, pero eso me quieres decir de que, por ejemplo, viene un cliente y me contrata para la construcción de su vivienda, y de aquí a mañana no sabemos qué pueda pasar. Son tan difíciles e impredecibles los destinos, ¿no? Este cliente tiene los recursos necesarios para hacer una urbanización. Él puede hacer uso de ese diseño para replicarlo tantas veces sea dentro de una urbanización y generar ingresos sin darle dinero al arquitecto por ser el dueño intelectual de la vivienda. En principio, parece que sí. Lo digo parece porque es que suena feo porque muchas veces en leyes se dice que todo depende, ¿no? Entonces, claro. No, pues entonces así de qué chiste. Pero es que es efectivamente eso, todo depende porque siempre hay pequeñas variaciones en los distintos casos. Entonces, en principio parecería que si el arquitecto fue contratado para diseñar por ejemplo, una casa modelo, ¿no? Entonces, entendiéndose las partes de un cierto acuerdo verbal de que fue creado para eso, entonces, en lo posterior, se la crea, por ejemplo, en una urbanización varias veces, es porque fue adquirida para eso, ¿no? Para que efectivamente funcione de esa manera. Ahora, no, si pero hay alguna... Ajá. No, lo que yo entendí que Fernando te decía es que a mí me contacta un señor para poner una vivienda en un terreno, supongamos, en Tarqui. Un señor X. Yeah. La vivienda solo es para el terreno, pero de aquí a mañana, Dios no quiera, ya. Perdón, Dios quiera y se saca la lotería.
Y él Ajá. dice, no, ¿sabes qué? Ya me hizo esa casa y esa misma casa me voy a comprar un terreno de 10 hectáreas y lo voy a replicar las veces que me dé la gana. Ahí ya cambia completamente la figura, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. ¿puede o no puede? Sí, sí, Porque sí, sí. sí puede. Sí que puedes. Sí, sí, Ah, pero sí, pues sí, sí. Entonces, porque se tienen adquiridos los derechos de ejecutar aquella obra. Ujú. donde sea. Donde sea, de la manera mm, en la que puedan ser ejecutadas. O Ujú. sea que al momento de crear un contrato hay que ser específicos de la vivienda, se tendrá que Sí, crear solo en tal dirección para tal construcción en el año tal. Ah, claro, sí, si de alguna manera es de interés para el arquitecto que esa obra eh, se ciña exclusivamente a un lugar, ¿no? Que quede plasmada solamente en esa zona, pues entonces sí se debe de quedar determinada en un contrato. Ujú. Ahí me surge a mí Y de otra ahí, pregunta, no sé si la puedo plantear. Ahora, ujú. eso en el caso Sí, sí, por favor. en el caso del cliente, ¿no? De que pues, sea un cliente vivo, pero ¿qué tal o qué pasa o qué acciones debería tomar un arquitecto en el caso de que ha construido una vivienda excelente, o sea, un diseño bastante sobrio, lúcido, impactante, puede ganar premios, no sé. Pero ¿qué pasaría o cuáles Correcto. serían las acciones si de pronto otro arquitecto o otra persona ha copiado su diseño y lo implanta en otro lugar y el arquitecto lo descubre? ¿Cuáles serían las acciones que debería tomar? O se puede copiar, no sé. Ahora, no puede ser una No, no, vivienda. no, no. En Ponte principio, la garita de una urbanización, por ejemplo. ¿Cuáles serían las acciones que en nuestro caso, en nuestro contexto, se deberían tomar en cuanto a esa copia? ok, pues en principio siempre es lo recomendable eh, ir por la parte de la mediación, ¿no? De acercarse y decirle, a ver, tengo los derechos sobre esta obra, usted, señor, está vulnerando mis derechos, yo lo que quiero es que usted me pague o lo que o lo que el autor vaya a solicitar. Si no se da, entonces ya entraríamos a aquel conflicto en el que ya podríamos demandar por la vulneración de derechos patrimoniales y morales, si acaso, ¿no? Entonces, ahí ya entraríamos a la parte del litigio, ¿no? Ahora, eh, atendiendo a justamente esta pregunta que me parece interesante, eh, existen, como habíamos, existen ciertos límites sobre el derecho de autor. Uno de ellos, por ejemplo, el más conocido, el derecho de cita, ¿no? Que tengo yo, no el derecho de cita, perdón, el límite de cita es aquel límite que me permite a mí usar extractos de una obra de otro autor para incluirlos en la mía, ¿no? Ese es un límite al derecho de autor, el límite de cita. Pero respecto de las obras arquitectónicas, existe un límite concreto que quería revisarlo con ustedes. Y si me permiten, le doy lectura al artículo 212 del Código de Ingenios, que es el que determina los límites al derecho de autor, pero el numeral 7 me gustaría detenerme porque es el que determina una limitación a los derechos del arquitecto, ¿no? Entonces se los leo. El artículo 212 dice lo siguiente. Actos que no requieren autorización para su uso. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, de conformidad con la naturaleza de la obra, los instrumentos internacionales de los que Ecuador es parte y los principios de este código, no constituirá violación de los derechos patrimoniales del titular de los derechos aquellos casos determinados en el presente artículo, siempre que no atenten contra la normal explotación de las obras y no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho. En este sentido, los siguientes actos no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna, ¿no? A los derechos patrimoniales, entendiéndose de que en principio se debería de pagar, pero por esto, como es un límite, no se debe de dar ninguna remuneración. Numeral 7 dice lo siguiente, que se puede, numeral 7, la reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública con fines científicos o educativos y para garantizar acceso a las personas con discapacidad de las obras arquitectónicas, fotográficas, de bellas artes, de arte aplicado u otras similares que se encuentren situadas permanentemente en lugares abiertos al público
mediante la fotografía, la pintura, el dibujo, la filmación o cualquier otra técnica o procedimiento similar, siempre que se indique el nombre del autor de la obra original, si ello es conocido y el lugar donde se encuentra. De manera que, si una obra arquitectónica se encuentra en un lugar que está permanentemente abierto al público, podría en principio ser reproducida, pero vemos que se dice con fines científicos o educativos y para garantizar acceso a las personas con discapacidad de esas obras arquitectónicas. De alguna forma, sí que se puede reproducir, sí que se puede adaptar una obra arquitectónica, pero en tanto que cumpla estas funciones que vemos, ¿no? Con fines científicos o educativos y para garantizar acceso a las personas con discapacidad de que puedan, si acaso, apreciar aquella obra. Porque la finalidad de la propiedad intelectual, si bien es cierto, se otorgan ciertos derechos al autor, pero esto es para, de alguna manera, incentivar, promover el avance de las ciencias y la cultura, ¿no? De manera que, sí, es verdad, se le otorgan al autor ciertos derechos, pero es para que él pueda vivir de esa obra y se incentive a continuar creando más, ¿no? Entonces, sí, justamente quería referirme a ese límite que encontramos en las obras arquitectónicas permanentemente situadas en la vía pública. Estas vías públicas, bueno, no sé si es físicamente en la vía pública o también cuenta los medios digitales. Perdón, no quise decir vía pública, sino permanentemente en lugares accesibles al público. Sí. Y estos lugares accesibles al público pueden ser redes sociales. ¿O no? No, lugar accesible al público en el que... De un medio físico. Sí, de un medio físico, sí. Ajá, Yeah. sí. Bueno, ya se me olvidó un poquito, pero esto del corpus mysticum y Mysticum, corpus mechanicum, mecánico. Ujú. el mechanicum, no sé, me corrige si me equivoco. El mechanicum sería, bueno, el mysticum sería, digamos, la obra, ¿no? En este caso, un render, digamos, que nosotros hagamos. Ujú. Y el mechanicum Sí. podría ser la divulgación de esta obra o este render en, digamos, en una red social. No. O al revés, no sé. No, o sea, no va mal, pero la idea es que el soporte en el que se encuentra esa idea expresada, ¿no? Esa idea que se encuentra expresada puede ser, ahí sí ya puede ser física o puede encontrarse expresada digitalmente, ¿no? En un dibujo que se encuentre en la computadora, por ejemplo. Pero sí, el soporte concreto es ese archivo, si se quisiera, ¿no? El archivo que si acaso se sube a una red social o de alguna manera. Entonces, ese archivo es el soporte que contiene la expresión de esa idea, ¿no? Que contiene la obra. Ujú. Ahí sí, no sé si me expliqué. Ujú. Sí, entonces así, de esa manera, es como funciona. Yo recuerdo una vez que me contaste que una vez que se divulga una foto o algo en redes sociales ya pasa a ser, no sé, de dominio público o ya como que cedes tus derechos, ¿no? Corrígeme o no sé. Sí, va bien, correcto. Es que sí, lo que pasa es que con las redes sociales son relativamente tan nuevas, ¿no? Lo que ocurre aquí es que se están surgiendo muchos casos y no siempre se resuelve de manera homogénea los casos similares. De forma que, como lo menciona, si yo subo una, una foto a redes sociales, lo que pasa es que al yo subirla, yo antes he firmado o he acordado con aquella red social a yo entregarle una licencia, ¿no? Entonces yo le entrego una licencia a esta red social para que pueda hacer, para que ella pueda, si acaso, también sublicenciarla incluso, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí es verdad de que yo subo la foto y es mía, yo tengo los derechos, pero también le estoy otorgando unos amplios derechos a la red social para que ella misma incluso los sublicencie y los use de cualquier otra manera. Entonces, sí son contratos leoninos muchas veces los que uno firma
con estas redes sociales, porque se ceden muchos derechos de propiedad intelectual en los que después, si alguien más llegara a hacer uso, por ejemplo, de mi foto, yo le diría, oye, bueno, yo le reclamo a aquella, pero aquella diría, no, pero yo tengo una licencia de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, en principio, recientemente hubo una sentencia en Estados Unidos que determinaba que si otra persona hacía uso de una foto que yo subí, tenía esa persona una licencia, podía hacerlo, tanto que tenía una licencia otorgada por Facebook. En lo posterior, respecto al mismo caso, se determinó de que no se podía, ¿no? Entonces, es un tema un poco peliagudo porque no siempre se resuelve de la misma manera, pero atendiendo todo esto al contrato que nosotros acordamos con la red social, que la red social por lo general siempre dice, no, tú me cedes a mí todos los derechos y yo hago con la foto lo que yo quiero, pero va un poco sobre aquello, ¿no? Eso está Depende también de, eso está en sí, los depende términos, también de términos y condiciones, sí, en el término y justamente. condiciones que siempre aceptamos y nunca leemos. Exactamente, Y justo en vendes tu aquel. Pero alma. por Sí, ejemplo, le estoy cediendo el, disculpa, no recuerdo bien el término, el corpus, o sea, el donde está, o le estoy cediendo mi idea que era el corpus místico. el donde está, sí, el corpus mecánico. Solo el donde está, ¿verdad? ¿No es Sí, cierto? sí, justamente, Exactamente. solamente el Igual la soporte. idea sigue siendo mía y yo puedo reclamar mi nombre y mi derecho sobre ella, por Correcto, más que la correcto, repliquen. correcto, Ok. correcto, correcto. Sí, pero y ya esto depende mucho de también qué tan famoso pueda llegar a ser un autor, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que en Instagram siempre se suben historias de Banksy, ¿no? Entonces, Banksy sabemos que es muy famoso, autor de obras, ta. Pero, y entonces, que si acaso Banksy podría reclamar con más fuerza, si se quisiera, con más fuerza de negociación, una vulneración de derechos que alguien que efectivamente tenga derechos de autor sobre su obra, pero que lastimosamente no sea tan conocido. Entonces, pero ya dependería ahí mucho de el, del tema legal, de la batalla legal que se llegue a librar. O sea, por ejemplo, Taller 212, ¿para qué ponerse a pelear? No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? No. Y de hecho, yo no sé si, pero Taller 212 igual deberían de registrarlo como marca, porque efectivamente está ganando su espacio, su nombre, ustedes emiten contenido de calidad, ¿no? Entonces, no quisiéramos que eventualmente surgiera un Taller 212 similar o algo por este estilo. Entonces, además de que el registro de una marca, ya está hablando un poquito más por el lado de propiedad industrial, el registro de una marca sí otorga cierto estatus, cierto nivel um, a, a, aquel producto o servicio que se promociona, ¿no? Eh, Además de ser una suerte de seguro, porque en principio, mientras no nos copien, pasa nada, ¿no? Sí, nosotros vendemos, por ejemplo, atendiendo un producto, nosotros vendemos el producto, y como no, pero en el momento en que el producto ya comienza a tener a ser reconocido, ¿no? Vemos que siempre suele saltar alguno que lo quiera copiar, que por ahí medio le cambia una letra, y entonces siempre es muy importante tener ese registro de la marca para poder nosotros identificarnos en el mercado con un producto o un servicio concreto. Y a la orden, si en algún momento necesitan No, asesoría pues para el ya, registro. Claro ya que con sí. lo que nos ha dicho, ya no queda más que contratar. Bueno, y ahora, a manera de conclusión, ¿por qué es importante conocer esto de la propiedad intelectual? Y si podrías también, ya que mencionaste la propiedad industrial, a ver, comentarnos un poquito sobre ella. A ver, en la propiedad industrial encontramos lo que son las marcas, lo que son las patentes, lo que son los modelos de utilidad, ¿no? Obtenciones vegetales, un poco más enfocado hacia ese lado, como su nombre le indica, industrial, ¿no? En tanto que, por ejemplo, las marcas sirven para identificar productos y servicios en el mercado. Las patentes son creaciones técnicas
inventos, ¿no? Inventos que a través de la patente se le otorgan unos ciertos derechos al inventor para que pueda explotar esa patente, ¿no? Para que esa patente sea, ese invento solamente sea suyo de alguna forma, ¿no? Y que pueda explotarlo de la manera que él convenga. De la misma manera, los modelos de utilidad, que se los conoce como una pequeña patente, obtenciones vegetales que van enfocadas hacia la obtención de variedades vegetales, ¿no? Y que sobre todo estos distintos, a ver, de todos estos, lo que coincide es que sin lugar a duda existe un esfuerzo intelectual, ¿no? Un esfuerzo en descubrir, por ejemplo, esas variedades vegetales, un esfuerzo en crear ese invento, en crear ese modelo de utilidad, ¿no? Entonces, por, este es también parte de la propiedad intelectual como todo, pero es la parte de la propiedad industrial que se refiere justamente enfocada a esa parte de la industria, ¿no? Tanto de que las marcas, por ejemplo, también sirven para identificarse en el mercado como un producto o un servicio. Ahora, ok, y vamos a hablar un poquito sobre la propiedad intelectual y por qué es importante, ¿vale? Es importante, ¿por qué? La propiedad intelectual existe en casi todos todos los negocios que existen hoy en día. Es sumamente importante conocer, por ejemplo, que eh, la propiedad intelectual, los activos intangibles de una empresa, pueden constituir incluso cerca del 90% del valor de esa compañía o de esa empresa, ¿no? Cerca del 90%, o sea, vean que casi toda la compañía, ¿no? Casi que por no decir el 100, porque si acaso tienen terrenos, porque si acaso tienen computadoras, ¿no? Entonces, vemos que es muy útil y muy importante, especialmente hoy en día en que eh, eh, hemos pasado de una situación económica en que antes quien tenía el patrimonio, quien tenía el poder, si se quisiera, era quien tenía las tierras antes, ¿no? Quien tenía las tierras para trabajarlo. Posteriormente, quien tenía la industria, ¿no? Quien tenía las fábricas para producir, ¿no? Pero hoy nos encontramos en una época del conocimiento en la que estas en que la creación y generación de ciencia y cultura es lo que mueve nuestra economía. De alguna forma, ven ustedes las grandes empresas, Apple, ¿qué tiene Apple? ¿No? Tiene su logotipo, su marca conocidísima, su software, ¿no? Su software protegido a través de derecho de autor, los diseños que pueda tener sobre sus distintos productos, ¿no? Marcas como, se me ocurre, en Google, si acaso, el algoritmo, los softwares, el software que pueda tener esa compañía es, al fin y al cabo, lo que de verdad puede llegar a importar. Tanto de que patentes se llevan juicios multimillonarios de miles de millones de dólares en que si Apple le pide a Samsung, no, a ver, yo tengo esa patente, no, yo tengo una similar, a ver, entonces, ¿a quién le pertenece? Entonces, vemos que se mueve la economía enfocada precisamente por, por la generación de ciencia y conocimiento. Entonces, es muy, muy, muy importante tener nosotros siempre presente como para una idea de para qué sirve la propiedad intelectual, la propiedad industrial, qué sí puedo yo hacer, qué puedo no hacer, de forma que también para promover las ciencias y las artes se necesita tener también un, un conocimiento por lo menos general de cuáles son los límites y cuáles son los derechos que yo puedo llegar a tener. Y yo creo que es por eso que es tan importante que conozcamos de lo que va a la propiedad intelectual. Bueno, hemos tenido una sesión muy interesante.
acompañado del abogado Javier Espinosa y el tema de la propiedad intelectual. Un tema muy interesante que todos debemos tener presentes. Y pues agradecerle la presencia aquí del abogado y esperamos que no sea la última vez que esté por aquí. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan aún, que quieran expresársela a Javier, pues dejaremos su contacto aquí en la descripción. Y bueno, pues agradecerles a ustedes por el tiempo brindado aquí en este espacio de reflexión. No, gracias a ustedes por la invitación. Igual quedo pendiente de cualquier duda que pueda surgir más adelante o cualquier consulta que puedan llegar a tener, pues siempre a la orden. Y sí, ojalá cualquier otro ratito nos podamos encontrar en este espacio. Muchas gracias a ti por haber participado. Gracias, Javi, por habernos acompañado y aclarar nuestras dudas. Un tema muy interesante, me gustó mucho y esperamos que las personas que lo vean tengan aún más dudas por resolver y así aclarar a cada uno. Gracias. Muchas gracias. No olviden dejar sus dudas en los comentarios o escribirle directamente a Javier. Nosotros quedamos agradecidos una vez más de que nos hayan acompañado en este video. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Sería con nosotros hasta el próximo video. Muchas gracias. Chao.